A finales del siglo XIX, México vivía un momento de grandes contrastes. Mientras las ciudades comenzaban a modernizarse con ferrocarriles y electricidad, la mayoría de la población seguía enfrentando desigualdad, represión y falta de oportunidades. En el centro de este periodo se encontraba Porfirio Díaz, un gobernante que buscaba mantener el orden y el progreso. Sin embargo, más allá de los datos históricos y las decisiones políticas, el porfiriato también dejó una huella profunda en la cultura, especialmente en la literatura. Fue una etapa donde las ideas europeas influyeron fuertemente en los escritores mexicanos. En este video exploraremos cómo la vida bajo el régimen porfirista no solo moldeaba el país, sino que también inspiró obras literarias que buscaban entender la realidad, cuestionarla o escapar de ella. Bienvenidos a este recorrido por la historia del porfiriato y su literatura durante el siglo XIX. Pero antes daremos una pequeña introducción a este tema. La literatura mexicana vivió una transformación profunda durante el Porfiriato, un periodo de más de 30 años en el que Porfirio Díaz gobernó e impulsó la modernización del país. Hoy exploraremos cómo ese contexto político, social y cultural moldeó una de las etapas literarias más interesantes de México, comenzando con el romanticismo, el realismo, el naturalismo y finalmente el modernismo. Para entender la literatura porfiriana, primero hay que comprender al régimen que la enmarcó. El porfiriato se caracterizó por la idea de orden y progreso, estabilidad, crecimiento económico y una intensa influencia cultural europea, especialmente francesa. Esta influencia tuvo presencia en la arquitectura, en la vida social y, por supuesto, en la literatura. Los adinerados buscaban mostrar a México como una nación moderna, y muchos escritores respondieron a ese llamado, adoptando nuevas corrientes literarias que estaban surgiendo en Europa y en Latinoamérica. La primera gran corriente del periodo fue el realismo, una literatura que buscaba representar la vida tal y como era, con un enfoque crítico hacia la sociedad mexicana. Entre sus autores más importantes destacan Ignacio Manuel Altamirano, una figura clave en el desarrollo de una literatura nacional. Sus obras como El Zarco reflejan una mirada directa a los problemas sociales del México rural, tocando temas como desigualdad. A partir del realismo surge el naturalismo, influenciado por Émile Zola. Este movimiento mostraba a los personajes como parte de su ambiente y su contexto social. En México, su representante más destacado fue Federico Gamboa, del cual su novela Santa exponía la vida de una mujer en una sociedad que la condena. Estas obras no solo narraban historias, sino que también denunciaban la hipocresía social que existía con el progreso material del porfiriato. Hacia finales del Porfiriato surge una corriente que revoluciona la literatura en español, el modernismo. Aunque su figura más representante fue el nicaragüense Rubén Darío, México tuvo autores fundamentales dentro del movimiento. El modernismo buscaba lo estético, lo musical y lo exótico. Era una literatura de belleza sensorial, en contraste con el carácter social del naturalismo. En México destacaron Manuel Gutiérrez Nájera, considerado uno de los primeros modernistas en lengua española, y Amado Nervo, cuyas obras mezclaban espiritualidad, cercanía y sensibilidad. Con el modernismo se buscó reflejar a México como una nación conectada con las vanguardias y con un lenguaje literario sofisticado. Un elemento clave para el desarrollo literario del Porfiriato fueron las revistas culturales. Publicaciones como Revista Azul y Revista Moderna se convirtieron en espacios donde los escritores experimentaban con nuevas formas y difundían las ideas modernistas. Estas revistas también ayudaron a crear una comunidad interesada que debatía sobre estética, política, modernidad, entre otras cosas. Para muchos jóvenes escritores significaron el primer contacto con obras extranjeras y con las tendencias que estaban cambiando la literatura mundial. La literatura porfiriana no estuvo exenta de contradicciones. Por un lado, los adinerados celebraban la modernidad. Por otro, los escritores realistas denunciaban las desigualdades que el régimen ocultaba. Mientras el modernismo miraba hacia Europa y tenía influencias francesas, el realismo miraba hacia el campo mexicano y las diferencias entre la sociedad. Esta tensión entre progreso y desigualdad, entre las relaciones extranjeras y los problemas nacionales, define profundamente la producción literaria del periodo. La literatura del Porfiriato nos muestra un México en transformación, lleno de aspiraciones, contradicciones y búsqueda de estéticas. Fue un periodo donde la literatura se convirtió en un espejo, a veces idealizado y otras veces fundamentalmente crítico, del país que estaban naciendo. Entenderla no solo nos ayuda a comprender la historia literaria, sino también las raíces culturales del México moderno.